cordial saludo para todos y para todas. A continuación les vamos a hablar Ana Cristina Ortega Arias y yo, María Victoria Espinosa Osorio, que vamos a presentar juntas este trabajo, y a continuación vamos a hablar acerca de nuestras reflexiones alrededor del caso que se nos dio para esta unidad temática bajo la luz de tres de las teorías éticas: la teoría utilitarista, la deontológica y ética de la virtud. Bueno, primero que todo vamos a leer un poco acerca de cuál es el caso. Entonces, finalizando el 2019, la humanidad se vio sorprendida por una pandemia a causa de un virus llamado COVID-19. Aunque estamos muy acostumbrados a vivir con innumerables virus, al parecer este es más letal y contagioso que otros. Sumado a esto, no tenemos inmunidad contra el COVID-19. En tan solo unos meses se reportan a nivel mundial 28.791.708 contagiados y 920.847 fallecidos. Aunque son datos menores si se comparan con la población mundial, los análisis de expertos muestran que todavía nos espera mucho tiempo de convivencia con el virus. El caso a evaluar es entonces el siguiente. Imaginemos esta situación. Las potencias mundiales desarrollan vacunas que nos protegen del virus. La elaboración de una vacuna es larga y tiene muchos riesgos. Generalmente se crean muchas vacunas iniciales antes de dar con la más efectiva y con menos o ningún efecto secundario. Se ha tomado la decisión de que todas las personas mayores de 75 años sean los escogidos para poner a prueba las vacunas iniciales. El proceso no será voluntario. Todos los que tengan más de 75 años serán vacunados y solo el tiempo dirá si los resultados son positivos o no. Bueno, si situamos este caso de estudio bajo la luz de una teoría utilitarista que es consecuencialista, entonces implicaría que evaluemos las consecuencias de determinadas acciones de tal manera que exista en cierta forma un equilibrio entre buenas y malas consecuencias. En ese sentido, la utilidad se basa en que exista el mayor número de beneficio, el máximo beneficio posible para el mayor número de personas, siendo así la acción correcta o no moralmente, según genere mayor cantidad de felicidad a la mayor cantidad de personas. Teniendo esto en cuenta, podemos ver que en el utilitarismo prima la racionalidad sobre la emocionalidad, siendo correcto el sacrificio de unos pocos para la felicidad de una cantidad más grande de personas. Pues el utilitarismo tiene la pretensión de mejorar la condición humana en general, situándose como una teoría en cierto modo imparcial. Bueno, en este sentido, pues de acuerdo a la teoría, el objetivo de exponer a la población adulta mayor de 75 años, siendo esto sacrificar a algunos por el bien de una gran mayoría, es coherente ante una situación de zozobra, ya que si bien la vacuna puede ser positiva o negativa, teniendo estos resultados, pues esta, a pesar de que los actores directos es una población vulnerable, no representa a la población mayoritaria, por lo que el objetivo de esta teoría estaría en concordancia, ya que su base principal es el de obtener mayores beneficios con menor perjuicio posible, promoviendo así que sea el mínimo el riesgo ante una población no altamente representativa y pues ante una posibilidad positiva para que la gran parte de la población pueda acceder con seguridad al antídoto. Bueno, ya hablando desde la ética kantiana, ninguna vida vale más que otra. Incluso puede que fuera mejor no decidir si se trata de eso. Aquí debemos tener en cuenta que para Kant una acción es correcta o incorrecta de acuerdo a la regla que satisfaga el imperativo categórico, cual nos pide que a todos se nos trate como iguales morales. Además, la teoría deontológica tiene como base la libertad, la autonomía y la racionalidad del sujeto, con su posibilidad de ejercer agencia. Entonces, si un sujeto no es libre, no puede ser evaluado como moral. Kant también nos dice que no importan las consecuencias, sino las intencionalidades de las acciones que hagamos. En ese sentido, pensando en este caso en cuestión, actuar de esta manera sería un acto contrario al deber, pues sería moralmente incorrecto. Por otro lado, sabemos que en esta teoría, en la de Kant, la idea de la autonomía del sujeto es fundamental, la cual implica precisamente libertad de elección y es la base de toda naturaleza racional y por ende de toda naturaleza humana. Así, la dignidad de las personas es lo más importante y esto implica una autonomía, una posibilidad de ejercer agencia y una libertad de expresión.
Como la dignidad es lo más importante, no se puede pasar por encima de las personas así esto beneficie a muchas otras, contrario a la teoría utilitarista. Por su parte, esta teoría rechazaría tal acto, pues un acto que no prevalece la igualdad, pues no ocuparía la semejanza de unos a otros y no existe la autonomía como base de la dignidad humana y la de toda naturaleza racional, como menciona Kant, en que consiste en que cada persona es su autoridad moral y autolegislable. Entonces, esta toma de decisiones es arbitrario para con esta teoría porque en sí no hay claridad sobre la información de lo que esta población va a estar expuesto ante reacciones adversas y pues más allá sobre el objetivo general, que es el de encontrar el antídoto, sería una imposición más que una voluntad. Entonces la idea es hacerla voluntaria para que predominen en la investigación los principios morales y éticos. Ya hablando desde la perspectiva de la ética de la virtud, tenemos que saber que esta teoría ve la voluntad como la potencia moral del hombre. Entonces las virtudes morales son disposiciones de la voluntad del individuo, pero esta voluntad y en general las acciones del ser humano no están aisladas de su rol social, pues somos seres sociales y por lo tanto nuestras acciones y sus consecuencias deben ser leídas en el contexto de cómo esto afecta a la sociedad. Además, la teoría de la virtud nos dice que las acciones se evalúan según un término medio o un equilibrio entre los excesos y los defectos. Pero lo importante es que este punto medio aquí no es universal, sino que depende de cada persona de acuerdo con sus experiencias vividas y de acuerdo a las costumbres y modelos que se ha elegido seguir, bajo los cuales vamos moldeando nuestro criterio. Como aquí no hay como unos códigos puestos de antemano, entonces es una teoría que es mucho más contextual, pero que evalúa las acciones en sociedad. La virtud está entonces relacionada con lo volitivo y con lo personal, sin dejar de lado el carácter social de las acciones. La virtud se alcanza entonces mediante la adopción de hábitos y mediante la práctica. En el caso práctico que se nos presenta aquí acerca de la pandemia, la decisión de tomar muchas vidas para el beneficio de otras implica una posición más reflexiva respecto a la voluntad de quien realiza dicha acción desde una inteligencia práctica. Es mucho más difícil aquí determinar qué es lo correcto e incorrecto per se, pues la ética de la virtud no nos da unas reglas específicas a seguir bajo las cuales una acción está bien o está mal. Es más un cómo ser que un qué hacer. Y se determina bajo ser alguien que tome todas estas vidas en sacrificio y sin permitir que las personas decidan. En esta teoría va ligado al entendimiento del significado de ser un ser humano a través de la práctica de la virtud ante sucesos y hechos de ética. Por lo que esta teoría cuestiona si quienes realizan esa toma de decisiones o de prácticas estarían de acuerdo en tomar la vida de estas personas para la experimentación. Sin dudarlo, pues es un acto que no debe hacerse. Entonces, la virtud es el puente de la promoción de la moralidad, pues de efectuar actos buenos moralmente se realiza la voluntad de la honestidad como una virtud. Bueno, para concluir, podemos ver que este análisis puesto en contexto nos permite visualizar las diferentes perspectivas de las teorías éticas comprendiéndolas desde una perspectiva hermenéutica. En ese sentido, si bien leemos un caso actual bajo estas teorías, es necesario que las comprendamos en su contexto de surgimiento y aplicación. Por otro lado, vemos que las percepciones alcanzadas en un mismo caso bajo diferentes lupas, por decirlo de alguna manera, hace que estos acercamientos varíen. Por un lado, vemos una perspectiva consecuencialista que, como su nombre lo indica, evalúa lo correcto o lo incorrecto bajo las consecuencias que esto implique para la mayoría de personas, es decir, que la moral depende de los resultados. Por otro lado, la deontología kantiana que nos sitúa bajo unas reglas morales que determinan que hay ciertas cosas que son buenas o malas per se, y es bajo dicho amparo que podemos evaluar lo correcto o lo incorrecto de las acciones. Finalmente tenemos la ética de la virtud que nos sitúa en un punto donde la moral surge de lo volitivo y por lo tanto de un rasgo interno materializado en la virtud, la cual se aprende en la práctica y bajo la adopción de hábitos.
Así, aunque hay muchos términos a estudiar y comprender a mayor profundidad, como las diferentes formas de utilitarismo, sus variantes, así como todos estos conceptos relacionados con la ética kantiana y con la moralidad y sus acciones, como los imperativos, a grandes rasgos igual podemos comprender que cada teoría tiene sus pros y sus contra y que pueden brindarnos herramientas interpretativas para un ejercicio cotidiano y profesional de ciertas acciones o de ciertos casos. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.